Buenas tardes desde el Instituto Cervantes de Rabat. Continuamos con la tercera charla de la cátedra del Instituto Cervantes de Rabat dedicada a los moriscos, y hoy tenemos la gran suerte y el honor de contar con el eminente historiador y hispanista Bernard Vincent para hablarnos del exilio de los moriscos en Francia y otros países europeos. Se me olvidaba, antes de nada, pedirles disculpas porque hemos empezado con un pequeño retraso de 4 o 5 minutos por un problema técnico que esperamos resolver sobre la marcha. Pero lo importante es que está con nosotros el profesor Bernard Vincent, que nació en París en 1941, obtuvo el grado de doctor de Estado en 1986 y ha dedicado su vida al estudio de la España morisca en la época moderna. Fue director de estudios de la Casa de Velázquez en Madrid entre 1977 y 1978 y su secretario general desde 1978 a 1982. También ejerció como director de estudios de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, y entre sus principales obras destacan Andalucía en la Edad Moderna, Economía y Sociedad, Minorías y marginados en la España del siglo XVI, El río Morisco, y con Bartolomé Benassar, España, siglos de oro. Su libro más conocido, Historia de los moriscos, vida y tragedia de una minoría, lo escribió con Antonio Domínguez Ortiz, también otro gran historiador, ya fallecido hace muchos años, y fue reeditado ya hace algún tiempo por Alianza Universidad. Otra publicación que recibió numerosos premios y fue traducida a varios idiomas es 1492, El año admirable. Bueno, y con el profesor Vincent, como es habitual en esta cátedra del Instituto Cervantes dedicada a los moriscos, estará el director de este ciclo, que es el profesor Hossein Bouzinet, ya bien conocido por todos ustedes o conocido por todos nosotros por sus intervenciones en las sesiones anteriores. Y será precisamente el profesor Bouzinet quien nos presente más en profundidad la obra de nuestro invitado de hoy. Ya saben que además de esta charla y coloquio posterior, además de seguirla a través de esta plataforma, se puede hacer a través de Facebook, de la página del Instituto Cervantes en Facebook, y también dentro de unos días podrán revisarla, o aquellos que no hayan podido estar hoy podrán verla por primera vez en el canal del Instituto Cervantes en YouTube, donde quedará para largo tiempo. Y también al final de la charla y del coloquio, nuestra compañera Meriem Bennis le trasladará a nuestros invitados aquellas preguntas que ustedes nos hagan llegar a través del chat de esta plataforma. Muy bien, pues con esto yo creo que lo importante es escuchar a nuestros invitados hablar de un tema sobre el que llevan trabajando toda su vida y que por lo tanto conocen en profundidad. Así que, profesor Bouzinet, adelante cuando usted quiera. Si se me oye, ¿me oyes? ¿Se me oye? Se le oye perfectamente, pero no se me ve. Imagen, no la imagen está un poco, no sé lo que le pasa a la imagen, pero creo que puedo decir unas palabras, ¿verdad? Que se puedan oír y, en fin, van a suplir la imagen, que a lo mejor no es muy atractiva. Por eso no se quiere encender la cámara. Por supuesto, el problema... ¿Sí? No, que decía simplemente que estas cosas pasan muchas veces con la tecnología cuando estamos en directo, pero lo importante es oír lo que el mensaje puede llegar, sí. Exacto. Sí, el problema o la cuestión o el tema morisco apareció en España, pero sus efectos alcanzaron otras tierras más allá de sus fronteras, ya que salpicaron países como Marruecos, Argelia, Túnez, Turquía, Francia, Italia y otros países más. Por ello,
Cada uno de estos países tiene su propia historia con los moriscos y no son las mismas vivencias ni las mismas historias las que se pueden contar en los distintos puntos donde fueron a parar o por donde pasaron los moriscos. De ahí que Francia va a tener su propia historia que muchos no conocen. El pasado lunes 15 de marzo, el presidente francés Macron y el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, se reunieron en el pueblo francés de Montauban para rendir un homenaje a Manuel Azaña, fallecido en este pueblo. Con esta ocasión se hizo un homenaje a los miles de españoles que se refugiaron en Francia, huidos de la guerra civil, al mismo tiempo que se firmó un acuerdo de doble nacionalidad para los respectivos nacionales de ambos países, residentes en uno de los dos vecinos, además de otros acuerdos. No he podido leer los discursos pronunciados en la ceremonia, si discursos hubo, pero en los reportajes periodísticos que he podido consultar y que han querido resaltar la perpetuación de la memoria histórica, nada ha trascendido de la llegada, muchísimo tiempo antes, al sur de Francia, de otros refugiados españoles huidos de otras represiones en el siglo XVII. Parece que estas migraciones fueron totalmente silenciadas y borradas de esa memoria histórica. Pero aquí está Bernard Vincent para recordárselas a quien desee conocer la integridad de la memoria. No quiero dar otra conferencia paralela, sino únicamente señalar de paso que los vecinos, estén donde estén, al norte o al sur, están también para acoger al refugiado. Quisiera añadir igualmente que de no tener confianza en un recibimiento mejor del que se tenía en el propio país, quizá no se hubiera planeado y organizado el éxodo al presentir la traumática medida que ya se vislumbraba en lontananza. Efectivamente, se planeó y se organizó el éxodo morisco hacia Francia, previendo fondos para ayudar a los moriscos que iban saliendo. Tenemos un documento que dice que en Toledo, Ocaña, Pastrana, Valladolid y Murcia había un morisco en cada ciudad de los más ricos y principales de ellos, que tenían cuidado por orden de todos de fomentar y ayudar a los que han de ir y de recoger cierto repartimiento de dinero que se cobraban y remitían a Tolosa, en Francia, a una caja que allí tienen hecha en poder de Chapiz y los demás, para que los moriscos que fuesen llegando sin caudal fuesen favorecidos, socorriéndolos y encaminándolos a Marsella, etc. Es un documento muy interesante que nos describe la logística preparada para la migración de los moriscos. Supongo que Bernard conoce muy bien este documento que hace ya unos años publicamos Gerard Wiegers, profesor de la Universidad de Ámsterdam, y yo mismo. En fin, no me quiero alargar más y dejar la palabra a Bernard para que nos acerque a este episodio, quizá poco conocido, porque cada uno de de las personas que, digamos, abordan la cuestión morisca, quizá la trate desde aquellos aspectos que afectan a su país. Por eso hemos solicitado a Bernard Vincent que nos ilumine acerca, digamos, de aquello que concierne Francia. Y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Hossein. Entonces, sí que voy a intentar presentar los aspectos principales de la presencia o del paso de los moriscos en Francia, que no es como acabas de decirlo, no es el más conocido, porque, bueno, el problema se centra en la expulsión de los moriscos de todos los territorios de España
que tuvo lugar entre 1609 y 1614. Entonces, sabemos que la inmensa mayoría de ellos han salido de España para intentar instalarse en los territorios del Magreb. Es decir, bueno, principalmente, se han repartido más o menos de manera casi igualitaria, diría, entre Marruecos, tierras argelinas y Túnez. Pero no podemos olvidar que se instalaron también en otras zonas del mundo mediterráneo, y entre ellas en territorios de estados cristianos, tierras italianas, Francia, quizás también algo en Portugal, sobre lo cual conocemos poca cosa, y es una asignatura pendiente. Pero el problema de la salida de los moriscos hacia países cristianos viene principalmente de la obligación que se hizo, que se impuso a los moriscos ir a países cristianos a partir de un momento. Es decir, primero se organizó la expulsión de los del Reino de Valencia, porque no hubo una expulsión en un único momento, pero como ya lo decía, entre 1609 y 1614, entonces se empezó por la zona valenciana, y los valencianos se fueron, casi todos, se fueron hacia la otra orilla del Mediterráneo. Es decir, que muchísimos desembarcaron en la zona de Orán, principalmente, o en otras zonas del mundo norteafricano, y se han instalado naturalmente en tierras argelinas y marroquíes. Pero a partir de eso, las autoridades españolas, es decir, Felipe III, el rey Felipe III, y sus consejos, decidieron obligar a los demás, es decir, los de Andalucía, de Castilla, de Aragón, de Cataluña, decidieron obligarles, si querían llevar a sus hijos, indicando la edad, es decir, menos de 7 años, menos de 4 años, dependía de los momentos y de las zonas, pero bueno, si querían llevar a sus hijos, tenían que ir a un país cristiano. Con lo cual, naturalmente, lo más factible era, podía ser Portugal. Por eso decía antes que de eso sabemos muy poco, y debió llegar a Portugal moriscos, al menos de zonas cercanas como Extremadura. Pero la inmensa parte de moriscos que se han ido hacia países cristianos, forzosamente han ido hacia Francia. De hecho, había una relación importante ya de unos moriscos, al menos, con franceses. No hay que olvidar que en Francia había protestantes, es decir, que buena parte del siglo XVI es un momento muy complejo de relaciones entre católicos y protestantes. El protestantismo se desarrolla,
en particular había protestantes en el suroeste de Francia, bueno, podemos pensar en el Béarn, que era la zona precisamente de origen del que era el rey de Francia en el momento de la expulsión, es decir, Enrique IV. De hecho, hubo relaciones entre moriscos y protestantes del suroeste francés, bueno, desde los años 1575, 1580, y estas relaciones han suscitado la inquietud de las autoridades españolas, hasta tanto que un emisario de los franceses fue arrestado en los primeros años del siglo XVII en Valencia, fue ejecutado. A raíz de eso, unos moriscos se instalaron en Francia o pasaron por Francia ya en aquellos primeros años del siglo XVII. Eso es un hecho muy interesante y poco conocido, pero que ha sido trabajado por Luis Bernabé particularmente, y bueno, y por nuestros amigos Hussein Boucineb y Gerard Wiegers. Hussein aludía hace unos instantes al caso del Chapis, por ejemplo. Bueno, el Chapis, un personaje que pertenecía a una familia muy potente de moriscos oriundos de Granada, que habían tenido también mucha actividad en Pastrana, y entonces sabemos que al menos uno de los miembros de la familia se había instalado en Toulouse en una fecha un poco desconocida, pero bueno, estaba instalado en 1607 u 8, algo más tardío. Y entonces, desde su base de Toulouse, pues podía acoger a otros moriscos que huían de España, que querían tener actividades en Francia. Bueno, algunos desde Francia querían ir a países musulmanes. Y entonces, fuera del Chapis, hubo otros, así que sabemos que hubo una ola de moriscos que estuvieron en Francia en los primeros años del siglo XVII y que se han aprovechado de la presencia de una comunidad también judeo-conversa que venía de España o de Portugal, y que tenía mucho poder económico en particular, con lo cual todos estos personajes, bueno, el Chapis, pero podemos citar a otros, por ejemplo a Jerónimo Enríquez, que era un morisco oriundo también de Andalucía, o Luis Zapata, o también, por ejemplo, Diego Cárdenas. En fin, había una serie de personajes que tenían ya muchas actividades en aquellos años previos a la expulsión. Y entonces estaba hablando en particular de Jerónimo Enríquez, que tenía contactos con Estambul. Y entonces, por ejemplo, lo sabemos bien porque se pueden encontrar cartas del embajador francés en Estambul, donde dice, cartas dirigidas al rey Enrique IV, donde
habla precisamente de los moriscos y de los pedidos del sultán acerca de los moriscos y de su tratamiento en Francia. Y eso son cartas de 1608, es decir, anteriores a la expulsión de los moriscos. Entonces, llegó la orden de expulsión el 4 de abril de 1609 y se aplicó, como lo decía hace unos instantes, primero a los moriscos del Reino de Valencia y luego se aplicó por partes a moriscos de otras zonas de España, empezando por el sur. La segunda ola es la del sur, es decir, se decreta a finales de 1609 y se aplica la expulsión en los primeros meses de 1610, con lo cual, con la condición precisamente de ir a países cristianos si se quiere salir con sus hijos, y entonces desde Andalucía o sobre todo desde Castilla salen hacia los Pirineos, cruzan los Pirineos y entran en Francia, bueno, miles y miles de moriscos, y la mayor parte, después de haber cruzado el Pirineo, se va hacia el Languedoc, es decir, bueno, la ciudad más importante es Montpellier, pasan por Montpellier y desde Montpellier se van hasta un puerto cercano a Montpellier que se llama Agde. Otros continúan el camino y van hacia la Provenza y particularmente su puerto más importante, que es Marsella. Otros pueden seguir, bueno, hacia tierras italianas también. Pero hay otro trayecto posible. Los que entran en el Pirineo en la parte más occidental entran por la parte bueno, de la ciudad de Bayona, por ejemplo, y desde Bayona pueden embarcarse y ir a Marruecos. Sabemos que hubo miles, posiblemente hasta 10.000 personas que han hecho este trayecto desde el suroeste francés hasta Marruecos. Bueno, veo la inmensa mayor parte de los moriscos que entran en Francia se van hacia el Languedoc y la Provenza. Entonces, sea por vía de tierra, que es el caso de los que han cruzado los Pirineos, pero hay otros que se van en barco desde puertos españoles, en particular los aragoneses, que están expulsados a partir bueno, del mes de mayo de 1610, y aquellos entonces se embarcan principalmente los alfaques, es decir, en la parte más sureña de Cataluña, cerca de Tortosa, y desde Tortosa, bueno, es un trayecto naturalmente bastante fácil hacia Marsella o hacia Tolón, otro puerto de Provenza. A la vez, otros continúan yendo desde Cartagena, desde el sur de España, desde Cartagena, desde Málaga principalmente, o de otros puertos, bueno, hacia Marsella, con, bueno, la posibilidad de que oficialmente se dice que van hacia Marsella, pero los moriscos interesados intentan convencer a los capitanes de los barcos y desembarcarles en tierras naturalmente más cercanas, es decir,
bueno, en Ceuta, por ejemplo, bueno, o en otros puertos del norte de Marruecos. Porque la travesía desde Málaga, por ejemplo, hasta Marsella es una travesía larga de 10 u 11 días al menos, y entonces hay que pensar, y eso es uno de los aspectos sobre sobre el cual quiero insistir, porque está finalmente poco conocido y poco estudiado, es decir, el problema de los viajes, tanto de los viajes andando, cruzando el Pirineo y el Languedoc. Bueno, es un camino largo y difícil, pero los viajes en barco son viajes también muy complejos, entre otras cosas, porque son muchos exiliados apretados en los barcos, están en unas condiciones, viajando en unas condiciones horrorosas, y además hay unos trámites complejos, tanto al salir de un puerto español como al llegar a un puerto francés, y entonces pueden estar esperando, bueno, semanas enteras antes de, estando en los barcos, para esperar la salida, y otras semanas esperando la autorización de poder salir a tierra. Por ejemplo, bueno, tenemos casos de gente que estuvo en barcos en las afueras de Marsella durante un mes y medio antes de poder salir. Con lo cual, podemos imaginar fácilmente bueno, el estado en el cual estaban todas esas personas, y de hecho eso no lo conocemos mal, pero he recogido elementos que nos indican que las pérdidas eran bastante altas. Y eso me parece importante porque, bueno, a veces es difícil definir los números de expulsados, los números de personas que se instalan, bueno, en Túnez o en Marruecos o en otros territorios. Y de hecho, no sabemos todavía menos, conocemos todavía menos el número de personas que han muerto durante los viajes, y el porcentaje debió ser bastante alto. Tengo unas cifras que me indican que en algunos barcos, por ejemplo, bueno, moría el 15% de los embarcados. Entonces, llegan así a Francia, y en un primer momento, es decir, a principios de 1609, tienen derecho a entrar sin ningún problema. El rey Enrique IV da el permiso, pero eso no dura mucho. Eso, la decisión de apertura de la frontera es de principios de febrero de 1610, pero dos meses después el rey cambia de opinión y decide cerrar la frontera en el mes de abril, con lo cual eso dificulta naturalmente el paso por Francia de todos estos moriscos, y entonces tienen que esconderse muchos de ellos, en fin,
y hay muchas negociaciones con los representantes del rey en Agde, el puerto del Languedoc, o en Marsella o en Tolón, porque la idea de las autoridades es obligar a los moriscos a reembarcarse e ir a otra parte. Con lo cual, muchos de ellos estaban conformes porque su objetivo era ir a una zona de autoridad musulmana y entonces, en el caso de los puertos del Languedoc o de Provenza, lo más fácil era, bueno, diríamos, la Argelia oriental y sobre todo Túnez. Entonces, el rey Enrique IV muere asesinado en el mes de mayo de 1610, pero las normas que había decidido en abril se mantienen y se refuerzan. Y entonces han tardado en estar aplicadas estrictamente, pero poco a poco sí hay muchos embarques hacia el Magreb. Y entonces algunos de los moriscos intentan resistir, gracias en particular a sus procuradores. Hay procuradores designados por las autoridades y entre ellos encontramos a Enríquez, por ejemplo, es uno de los principales procuradores de los moriscos, pero hay otros, por ejemplo, encontramos a Pedro Vivera, que es un aragonés. Encontramos también a un personaje sobre el cual voy a insistir, que se llama Alfonso López. Y entonces, gracias a ellos, a sus negociaciones, su influencia, bueno, hacen el viaje, están en Marsella o en Agde, principalmente, pero hacen el viaje de París. Y en particular este Alfonso López, que ha entrado en Francia en una fecha que no conocemos, pero que está ahí, bueno, al menos desde el año 1602 o 3, al menos. Y entonces él ha llegado a ser parte de un grupo de judeoconversos muy influyente en la corte, porque hay un favorito que se llama Concini, y entonces, bueno, cerca de Concini hay un grupo de judeoconversos españoles y portugueses, y Alfonso López pues entra en contacto con ellos, en fin, hasta tanto que una hija suya se casó con un judeo converso, precisamente. Y entonces Alfonso López llega a tener un poder tan importante que finalmente, a pesar de la caída del favorito Concini, llega a mantenerse en la corte porque pertenece rápidamente al grupo cercano a Richelieu, es decir, bueno, al personaje más poderoso de la corte. Entonces, y Alfonso López es impresionante, pues es un hombre de confianza de Richelieu que le manda, por ejemplo, pues en un puerto del oeste de Francia, de Normandía, el puerto principal de Normandía, que es Le Havre, bueno, para hacer obras importantes, para renovar el puerto. Entonces, Alfonso López presenta un proyecto que en gran parte se realiza, de
agrandar el puerto, etc., le manda a Holanda, ya a partir de 1626, y a lo largo de 15 años, en Holanda, Alfonso López, que por otra parte es un mercader muy importante, particularmente de joyas, es orfebre, de telas, en fin, de muchas cosas, y él paga a Richelieu, compra cuadros, armas, etc., en Amsterdam. Hasta tanto que entra en contacto, por ejemplo, con Rembrandt, el gran pintor, compra cuadros muy importantes, compra un cuadro a Rembrandt, compra cuadros de Tiziano, etcétera, etcétera. Y Richelieu le encarga también de instalar una ciudad nueva en el centro de Francia, que es precisamente la ciudad que se llama hoy todavía Richelieu, que es una joya del siglo XVII. Entonces es Alfonso López el que dirige las obras, que controla las obras. Tanto que, bueno, hoy el que quiere ir a Richelieu puede, por ejemplo, pues pasar alguna noche en un hotel que es el hotel que pertenecía a Alfonso López en Richelieu, que es una joya del siglo XVII, por supuesto. Entonces, eso nos enseña que la capacidad de adaptación de algunos moriscos, al menos de algunos moriscos ricos, bueno, he dado el ejemplo de Alfonso López, hubiera podido dar más indicaciones sobre Jerónimo Enríquez, por ejemplo, que es otro caso de morisco rico que tiene muchas actividades, principalmente en el sur de Francia. Y entonces, lo que quiero decir para terminar es que tenemos finalmente, después del paso de decenas de miles de moriscos por Francia, difícilmente podemos dar un número. Según los estudios más precisos, se habla quizás de 50 o 60 mil. Yo creo que hay más. Yo diría, pienso que hubo al menos 80.000 moriscos que pasaron por Francia, entre los que pasaron por vía de tierra y los que llegaron por vía marítima. De estos 80.000, la inmensa mayoría se fue durante el año, principalmente los años 1311 y 12, se fueron hacia el Magreb, hacia principalmente Túnez, y algunos se fueron a tierras italianas, y otros se dispersaron por Francia. Pero finalmente, los que se instalaron en Francia son más bien pocos. ¿Cuántos? Diría, bueno, miles, quizás 10.000, algo por el estilo, dispersados en varias regiones. Es decir, que los encontramos, y eso se puede entender fácilmente, en el sur de Francia, en el suroeste o en el sureste. Hay unas pequeñas comunidades cerca de Bayona, y en Burdeos tenemos constancia de la presencia de moriscos en los años 1620 y los años 1630. Sabemos, por ejemplo, que a la construcción hay varios de ellos que trabajan en Burdeos, o hay otros que son barrenderos, es decir, gente modesta.
es lo mismo más o menos en el Languedoc, en Montpellier, por ejemplo, o en Provenza, en Marsella principalmente, o en Tolón, o en otras ciudades pequeñas, y también en tierras, en zonas rurales, porque a veces, y eso es interesante, no tengo tiempo de desarrollarlo, pero es interesante ver que hay familias nobles que acogen bien a los moriscos y los instalan como agricultores en sus tierras. Eso significa que, bueno, hay una parte de la población que acoge bien a los moriscos, porque, bueno, entre otras cosas, porque ven en ellos una gente que trabaja bien y que pueden utilizar. Y hay otros que, al contrario, pues intentan hacerles salir de sus lugares porque temen epidemias, eh, temen los vagabundos, en fin, etcétera, etcétera. Así que la inmensa mayoría se va al, al Magreb. Pero si tenemos así gente modesta que se instala y cuya huella perdemos al cabo bueno, de unas décadas, es decir, hacia 1640-50 apenas los vemos. Las últimas huellas datan de los años 1660 y luego nada más. Se han diseminado dentro se han asimilado, naturalmente porque se exigía de los que quedaban, naturalmente, convertirse al cristianismo. Entonces, una serie de ellos ha recibido el bautismo. Pero lo que es muy interesante, que está muy poco señalado, es la presencia de esos personajes como Alfonso López y los otros, que son mercaderes generalmente muy ricos y que tienen un papel que me parece muy interesante y que hay que estudiar, un papel en el comercio mediterráneo fundamental, porque esta gente está viajando muchísimo entre Túnez, tierras italianas, principalmente Sicilia. Tengo bastantes documentos sobre estos aspectos, entre Túnez, Sicilia y Provenza en particular. Entonces, tienen representantes en Marsella, ellos van a Marsella, residen algún tiempo, y luego se van. Estoy pensando en el caso de los Zapatas. Bueno, es una familia muy extendida, bueno, que conocemos bien como residentes en Túnez, pero hay mucho que decir sobre sus actividades en Provenza también. Y hay otros este tipo. Encontramos así contratos en la documentación marsellesa, documentación comercial, por ejemplo, o también, bueno, en los papeles de los cónsules franceses de Túnez encontramos la presencia de estos moriscos que así participan en compañías, bueno, compañías con cristianos también, es decir, que encontramos en esas compañías tanto moriscos como cristianos, y entre los moriscos posiblemente hay alguno que se ha convertido, que se haya convertido al cristianismo, pero la inmensa mayoría es musulmana. No hay duda en eso. Con lo cual, bueno, tenemos varias asignaturas pendientes que, de hecho, eh, la presencia de los moriscos en Francia no es una presencia finalmente numerosa, pero el paso ha sido esencial en la odisea de la expulsión, por una parte, y luego, pues, tienen un papel muy interesante y poco conocido, con lo cual da muchísimo por estudiar. Muchísimas gracias al Instituto Cervantes por haberme invitado
a dar estas palabras, pues estoy a disposición naturalmente para todas las preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, profesor. Yo creo que, no sé si el profesor Buzinev, que Sí. seguimos sin tener su imagen, pero afortunadamente sí tenemos su voz, quisiera añadir algo a lo que acaba de comentar, de ilustrarnos, mejor dicho, el profesor Vincent. Sí, por supuesto. Es una pena que no nos podamos ver otra vez de nuevo. Nos hemos visto en el ensayo, pero ahora no. Pero bueno, sí. No, quería decir una cosa y es que en lo que he observado yo a través de, digamos, de los distintos casos de moriscos que venían, por ejemplo, a Marruecos o a Túnez, etcétera, sí, en Francia, digamos, la migración hacia Francia estaba organizada ya desde España. Estaba organizada por el Chapiz, pero ya dentro de España y fuera de España. Y además observamos que logísticamente se había preparado incluso lo que llamaríamos hoy un banco, un fondo para ayudar a los moriscos inmigrados. Y esto no lo encontramos en otras partes. Y las fuentes, digamos, de financiación estaban también definidas. Había gente poderosa entre los moriscos en los distintos pueblos y no se localizan en un solo pueblo o dos, sino en varios, que son de los más poderosos económicamente, se entiende, y que son los que sufragaban los gastos sobre todo para las personas poco, digamos, pudientes, poco favorecidas económicamente. Esto llama la atención, digamos, ese grado de solidaridad que había entre los moriscos, sobre todo cuando tenían que salir hacia el exilio. Observamos también que lo hacían ya desde el siglo XV para los que iban a la Meca, por ejemplo. Los que iban al Hajj, tenemos el caso de la reunión que tuvo lugar en Zaragoza y donde un morisco que iba a ir de peregrinaje, pues le reúnen cantidades de dinero para ayudarle en el viaje. Otra cuestión también que evocó Bernard, y es de los moriscos que vuelven, porque no todos los que se fueron se quedaron, sino que muchos volvieron. José María, te acordarás seguramente de nuestro llorado amigo Trevor Dodson, que le teníamos programado también para dar una conferencia en el Instituto Cervantes y que estudió el caso de Villarrubia de los Ojos o de los Ajos, según las versiones, y él lo explica muy bien cómo se iban, después de salir, muchos iban volviendo y con la solidaridad de la gente del pueblo se fueron quedando. En fin, una de las cuestiones que se planteaba entre los moriscos, ya incluso las discusiones que tenían entre sí, por ejemplo en Francia, en la propia Francia, era cuál era la mejor tierra para vivir para un morisco. ¿Era Francia o era Marruecos? Y en esto se resalta, digamos, ¿cómo diría?, el poder informativo que tenían. Es decir, que había como redes de información que les suministraban datos para saber exactamente cuál era el mejor sitio para vivir. Tengo, por ejemplo, en el mismo documento que hemos mencionado, que hemos trabajado con Gerard Vigers, le preguntan a un reo, a un preso, le preguntaron cuál era mejor vivienda, la de Berbería o de Francia. Y este testigo les dijo que para el que quería ser moro, que era Francia, era mejor Berbería, por la seguridad que Francia. Y luego añade, y respondieron que estaban informados, que en Francia no había Inquisición, vivían en la ley que querían, pero en efecto se resolvían que a toda ley lo mejor es vivir entre los suyos en Berbería. En todo caso, se compara la situación religiosa en Francia
y en España, y por supuesto valoraban el que no hubiera Inquisición en Francia. Entonces, son debates, encontramos en muchos documentos estos debates basados en informaciones que les llegan, ya sea de la costa africana o de la costa europea. En fin, no me quiero alargar mucho porque es un tema apasionante y se pueden aducir muchos más datos. La vida morisca en realidad da mucho de sí y, en fin, estas aportaciones no hacen más que enriquecer, digamos, la visión que se tiene de este pueblo echado de su tierra, pero en fin, ellos planteaban su destino, discutían, es decir, que no se entregaban entre los problemas que tuvieron en Marruecos fue justamente el que no querían ponerse al servicio del rey Zidane. Él tenía sus propios cálculos, los quería enrolar contra su hermano, pero ellos tenían su propio proyecto. De ahí los problemas que surgían en el exilio, por lo menos en Marruecos. En Francia es otro tipo de problemas. Como he dicho, cada país tiene sus peculiaridades. Muy bien. No sé si el profesor Vincent quiere contestar algo de las palabras del profesor Boussinet y si no, yo le hago alguna pregunta. Bueno, puedo esperar la pregunta y contestar a los dos. No, como quiera. Yo creo que mejor, que es mucho más interesante que usted pueda comentar lo que ha dicho el profesor Boussinet. Bueno, quizás dos cosas. Primero, el problema, sí que tenían un plan, bueno, a través del chapiz, en fin, bueno, pero cuidado, es decir, que se trata de gente pudiente, de gente que puede ser solidaria y naturalmente ayudar a gente menos pudiente que ellos. Pero el gran problema que tuvieron los moriscos que llegaron en masa a Francia fue una decepción enorme, porque muchos de ellos pensaban recibir una acogida muy favorable. Y de hecho, los primeros pasos iban por aquella vía. En los textos iniciales se habla de la necesidad de la humanidad hacia ellos, de parte de las autoridades. Pero rápidamente las cosas cambian, tanto al nivel de las autoridades, como lo he dicho, bueno, es decir, que ya desde en abril se cierra oficialmente la frontera, y lo cual no impide naturalmente totalmente la entrada de moriscos, pero bueno, dificulta mucho. Y luego por parte de la población. Es decir, que lo decía, bueno, algunos, unas familias de nobles, por ejemplo, bueno, sí que acogían favorablemente a moriscos, pero otros tenían mucho recelo, muchísimo recelo. Y por ejemplo, una de las decepciones que tuvieron moriscos fue que ni los protestantes con los cuales tenían unos lazos, ni los protestantes los han acogido favorablemente. El sínodo de Vitré de 1617 claramente dice que no quiere ver a moriscos, salvo en caso de conversiones definitivas y seguras, con lo cual la situación fue bueno, muy difícil en términos generales. Los que tenían medios salieron bien de la situación, eso sí. Los Enríquez, López, así Contreras, bueno, salieron bien del problema
y tuvieron una capacidad de adaptación increíble. Pero la inmensa parte de los moriscos tuvieron bueno, días muy difíciles en Francia en general. Y los que volvieron, bueno, hubo naturalmente moriscos que volvieron a España, desde, por ejemplo, conocemos casos de moriscos catalanes, naturalmente, que estuvieron en Marsella, y hicieron todo lo posible para volver a Cataluña. Pero no hay tampoco que enfatizar demasiado con eso. Bueno, he tenido yo debates con, de verdad, porque yo creo que, bueno, el ejemplo de Villarrubia no se puede extrapolar muchísimo. Bueno, al final sería absurdo decir que no hubo una enorme expulsión. Bueno, ¿dónde han ido la gente? La mayor parte no ha quedado en España, precisamente. Muy bien, pues si me permite, antes de dar paso a las preguntas que nos llegan a través del chat, me gustaría hacerle, por mi parte, dos. Se las hago juntas para ganar tiempo. La primera se refiere a los números. Usted ha dicho que es difícil conocer el número de expulsados, no digamos el número de muertos en los viajes, que en algunos casos fue un porcentaje bastante alto. Pero así todo se ha atrevido, digamos, a dar algunos números, por ejemplo, que llegaron a Francia entre 50.000 y 60.000 expulsados, y que la inmensa mayoría de ellos continuaron hasta establecerse en el Magreb, especialmente en Túnez. Bueno, tenemos, aunque sea por aproximación, por ejemplo, el número de moriscos que finalmente se instalaron en Marruecos, concretamente en Marruecos. Y mi segunda pregunta, y dado que estamos en el Instituto Cervantes, es por interés de parte, por puro, en fin, eso, por puro interés. Y es, ¿en qué idioma hablaban esos moriscos? Si es que se puede hablar de un idioma. Si no recuerdo mal, en la historia de los moriscos, de su libro, en colaboración con Domínguez Ortiz, se dice taxativamente, hablaban en castellano y vestían también al modo de los peninsulares, y por eso a veces no fueron bien acogidos. No sé si eso es así, de rotundo, es decir, hablaban en castellano, o por el contrario, bueno, se repartía entre diversas lenguas, en fin, la situación lingüística era más compleja. Bueno, gracias. Bueno, el problema de los números es un problema, bueno, muy difícil. Sí, lo que es certero es el número de embarques. Eso sí, porque bueno, hay unas cuentas muy serias, bueno, que son las cuentas que utilizó Henri Lapeyre en los años 1950, y ha hecho un libro, y él dice que hubo 275.000 salidas, embarques. Entonces, a partir de ahí nos podemos preguntar, bueno, yo creo que nadie ha corrido estas cifras. Se pueden correr estas cifras, bueno, en una pequeña parte. Bueno, quizás en algunos lugares se escaparon algunos, en otras se olvidó contar otros, en fin, bueno, pero más o menos yo diría que, bueno, la cifra gorda que nos da la podemos aceptar. Luego es mucho más complicado decir cuántos se han instalado en Marruecos, en Argelia, en Túnez, en Estambul, en Alejandría, en tierras italianas, en Francia. Muy difícil. Miquel de Palsa, en un libro que publicó en los años 1990, un libro de síntesis,
hablaba más o menos para Marruecos decía 70, 80.000. Y daba las mismas cifras, más o menos, si no me equivoco, para la zona central del Magreb, es decir, para Argelia y también para Túnez, con lo cual estaríamos cerca de 230 o 40.000. Yo creo que estas cifras, porque bueno, es más bien una especulación a partir de fuentes, pero no tenemos cuentas. Yo creo que está un poco exagerada. Esas cifras están un poco exageradas. Pero hasta bueno, que retener, pues muy difícil, pero un poco menos, diría. En el caso del Mediterráneo Oriental, hubo, bueno, yo creo que unos miles que han tenido un papel muy importante. Por eso hablaba antes de estos mercaderes, porque bueno, es gente realmente pudiente, la que va hasta Constantinopla o la que va a Alejandría, como la que finalmente desde Provenza o desde Toscania, por ejemplo, bueno, Sicilia, pues actúa. Entonces, entre Francia y tierras italianas, hay un conjunto de 15, 20.000, bueno, debe ser lo máximo. Y se diseminan finalmente. Yo lo veo así. Luego está el problema de los que han quedado y de los que vuelven en España. Bueno, ya en el libro que hicimos con Antonio Domínguez Ortiz, hablábamos de varios miles, decenas de miles, que bueno, luego se ha olvidado que lo hemos escrito ya. Eso. Y entonces yo diría, bueno, 30, 40, quizás hasta 50.000, entre 30 y 50.000 que quedan, vuelven. Muy bien, y en cuanto a las lenguas. Con las lenguas, eso es más sencillo, porque, bueno, lo conocemos bien. Es decir, bueno, hay moriscos que hablan el árabe muy bien. Bueno, el dialecto que tenían. O bien en el Reino de Valencia, bueno, todos hablaban árabe. Y los que habían vivido en el Reino de Granada, que habían sido expulsados del Reino de Granada, pues mantenían el árabe, bueno, en su inmensa parte. Con lo cual podemos decir que la mayoría de los moriscos, en el momento de la expulsión, hablaba o al menos entendía bien el árabe. Luego, hay los que no lo conocían, que desconocían el árabe, que hablaban español. Los aragoneses en general. Los catalanes, pero los catalanes son muchos, son menos de 10.000. Así que, por ejemplo, en el caso de los que pasan por Francia, hay muchos aragoneses y catalanes. Entonces, es decir, bastantes que no hablan árabe, que son, bueno, ellos que pueden quedar en Francia o en Italia más cómodamente, y, bueno, una parte de ellos que se va a Túnez. Sabemos perfectamente, hay textos todavía de los años 1730, donde se dice que los descendientes de los moriscos expulsados en 1610, 12, 13, pues, hablan todavía el español, o conocen el español. En varias ciudades tunecinas, estoy pensando en Testour o en Solimán, por ejemplo, bueno, todo está comprobado.
Muy bien, muchísimas gracias, profesor. Yo creo que ahora ya podemos pasar a las preguntas. Meriem Benis, imagino que estás por ahí, efectivamente. Creo que tenemos tiempo para un par de preguntas, no creo que para mucho más. Vale, de acuerdo. Buenas tardes a todos. Tenemos una pregunta de moda de Saleh. Los marroquíes de origen morisco suelen tener apellidos como Dinia, Mulín, Bargash, Piro o Mulato. ¿Qué apellidos tenían las familias moriscas que se instalaron en Francia? Bueno, las que se instalaron en Francia tienen muy a menudo apellidos, yo diría, bueno, de los más corrientes españoles. He hablado de un Enríquez, he hablado de un López. Es decir, cuando ya estaban, bueno, y son aragoneses de origen estos. Entonces, realmente son apellidos de este tipo que los permiten, que permiten a todos ellos precisamente, bueno, estar en medio de la sociedad francesa y estar, bueno, estar desaparecido, bueno, casi desaparecen gracias a este elemento, entre otros. De hecho, bueno, si miro mis notas para dar otros nombres, a ver si los encuentro aquí. Aquí, por ejemplo, bueno, tengo sí nombres así, bueno, nombres de ciudades, Baeza, por ejemplo, o Pastrana, tengo un Pastrana, bueno, apellidos muy corrientes, españoles muy corrientes en general. Además, los que tenían apellidos, bueno, con unas raíces árabes, pues cambian. Bueno, por ejemplo, Vargas puede dar Vargas, puede dar Vargas. Bueno, cosas de este tipo. Es decir, hay unos pequeños cambios que permiten adaptar a los apellidos a algo que parece francés, y entonces el sufijo, bueno, el final de los apellidos además se transforman, es decir, y se introducen, por ejemplo, al final una N y una E, como en muchos apellidos franceses. José María, tengo un suplemento de información, si quieres, a este propósito. Yo quería estudiar justamente la cuestión de los nombres de los moriscos que llegaron a Marruecos. Y entonces pensé en las relaciones que se hicieron, digamos, en las relaciones que se hicieron de las expropiaciones. Y justamente Gerard Vigers, que está con nosotros, me indicó un manuscrito de unas 500 hojas más o menos, 500 folios de la Biblioteca Nacional de Madrid, ahora Biblioteca Nacional de España. Y entonces yo me dije que quizás a través de una relación como la de las expropiaciones podrían aparecer los apellidos de los moriscos. Pues ninguno, prácticamente salvo el de Carrasco, todos los demás, no recuerdo algún otro más, pero ninguno aparece tal y como los conocemos aquí, por ejemplo, en Rabat. Es decir, que el morisco cuando tenía en España declaraba un apellido y no declaraba el que digamos, el que normalmente, con el que se conocía normalmente dentro de la comunidad morisca. Una vez llegados a Marruecos, me imagino que se les atribuía el nombre de la ciudad de donde procedía.
Por eso lo de Pastrana, lo de Sevilla, lo de etcétera, deben ser posteriores. No creo que fueran los que tuvieran en España. Es decir, que hay dos momentos distintos. El momento, digamos, de su vivencia en España, en este caso también en Francia, porque están en un país cristiano, aunque con menos problemas, menos restricciones, pero en fin, están todavía, era difícil declararse, porque también, es decir, declararse como musulmán no era fácil, incluso en Francia. Pues bueno, creo que los apellidos de los moriscos que se conocen ahora en Marruecos los debieron tomar aquí. Es decir, que no llegaron con esos apellidos, en su mayoría, sobre todo los que se refieren a ciudades, motes, etcétera, no creo que los tuvieran en España. Si consideramos que este documento al que me refiero, de la relación de expropiaciones, que está en la Biblioteca Nacional de Madrid, como he dicho, y que nos aparece pues de 500 hojas, unas 1000 supongo, es decir, una cantidad enorme de páginas donde no aparecen ninguno de los apellidos normalmente conocidos en Marruecos, salvo raros, como he dicho, este de Carrasco, por ejemplo. Muy interesante, desde luego. Sí, Tenemos... bueno, en Túnez pasa lo mismo, yo Sí. creo. Tenemos, Merín, tiempo para una pregunta rapidísima, Vale, una sola más. Sí. ¿Los moriscos franceses permanecieron profesando su fe musulmana en secreto o simulaban ser cristianos? Bueno, eso es una cuestión, bueno, oportuna, pero difícil. ¿Cómo vamos a saber exactamente qué profesaban? Porque estaban hundidos en un mundo, bueno, hostil. Tenían, los que quedaban en Francia tenían que profesar oficialmente la fe cristiana. Y fue el caso, bueno, podríamos decir increíble, y podemos pensar que varios de ellos han recibido 2 veces en su vida el bautismo. Y bueno, estaban bautizados cuando salían de España y recibieron una segunda vez el bautismo en Provenza o en Languedoc, por ejemplo. Entonces, tenían que esconderse para profesar su fe musulmana. Podemos suponer, bueno, y hay algunos indicios que una parte de ellos se mantuvo, bueno, con su fe musulmana, bueno, quizás toda su vida. Pero como no eran muchísimos y que eran bastante dispersados, finalmente, pues, se asimilaron a la población cristiana francesa y por eso, bueno, perdemos su huella más allá de mediados del siglo XVII. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Vincent, por hacernos partícipes de sus inmensos conocimientos sobre los moriscos. Esperamos que pronto que pueda estar usted aquí con nosotros en Rabat. Y muchísimas gracias también al profesor Bouzineb, como siempre, por acompañarnos, por guiarnos en este mundo apasionante de los moriscos y de los exiliados del siglo XVII. Esta es la penúltima charla, es decir, todavía nos falta otra sobre los moriscos y esa otra la posponemos no, la tenemos situada el 20 de mayo exactamente. Estará a cargo del profesor mexicano Hernán Taboada de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y versará sobre los moriscos en la América colonial, otro aspecto de los moriscos quizá no demasiado conocido y que seguramente el profesor Taboada ese 20 de mayo próximo
nos iluminará sobre qué es lo que pasó allí. Muchísimas gracias a todos y les esperamos en esa última charla de la cátedra del Instituto Cervantes de Rabat dedicada a los moriscos el 20 de mayo. Gracias. Muchísimas gracias Gracias. por su invitación y bueno, saludo a Gerhard Biggers. Muchísimas gracias, Bernard, y sabes que aquí estarás siempre bien acogido. Muchas gracias.